Esta noche quiero darle la bienvenida a José Ignacio Beteta. Él es especialista en políticas públicas y nos va a acompañar en la edición central de Noticias en Digital para poder conversar un poco, no solo del ambiente político, sino verdaderamente de situaciones. Y te lo he dicho, José, creo, a lo largo del tiempo que nos conocemos y que podemos compartir una mesa de diálogo, y es el hecho de que en el Perú la politiquería o la hipocresía política, debo decirlo, comienza a partir de una desgracia. Estamos ante la muerte de una niña de 11 años, una muerte cruel, una muerte de verdad que no alcanza para poder entender cuán cruel puede ser un ser humano hacia otro. Y esto nos hace, José, sentarnos y mirar el hecho de que nuestra legislación sigue teniendo un vacío terrible, de que siempre va a haber un choque entre los organismos internacionales y las leyes de un país, y hasta qué punto se tiene que respetar a un organismo internacional cuando ya no hay respeto por ninguno de nuestros derechos. De acuerdo, sí, el caso dramático de Jimenita, ¿no? De la niña de San Juan de Lurigancho, que ha sido asesinada en las peores condiciones que uno se puede imaginar, nos abre otra vez a todo el debate acerca... ¿Tú estás a favor o en contra de la pena de muerte? No, yo creo que la pena de muerte no es la solución, te voy a ser muy honesto, y no solamente si quieres por un tema más de principios o de valores, sí. Eso incluso dejando eso a un costado. La pena de muerte en sí misma no ha servido en muchos países como un disuasivo, no es, digamos, una política que haya sido efectiva por sí misma. Han habido errores. Mira nada más países como Estados Unidos, en donde en varios estados la pena de muerte está totalmente aprobada, digamos, es permitida, y sin embargo tienen unos índices de criminalidad, de, digamos, balaceras y atentados bastante altos, digamos, ¿no? Entonces, no es un tema tanto de decir vamos a hablar de la pena de muerte de nuevo, aunque es un debate que se puede abrir, sino ir un poco a las bases y al fondo del asunto. Hoy en la mañana han tenido una conferencia de prensa varios ministros para hablar de ese tema. Una sola niña ha logrado sentar al ministro de Educación, al ministro de Justicia, a la ministra de la Mujer, al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial. A este punto es, ¿no?, que debemos llegar. No es una sola niña, es una víctima más. Exactamente, es una víctima más. Del número, no solo en este año, de lo que ha sido, si queremos decirlo, durante los últimos 5 años. No, y no solamente es una víctima más en cuanto es una niña, porque, digamos, el tema de que sea una niña o un niño menor, o una anciana o un joven, claro, es mucho más dramático cuando es una niña, pero al final nos estamos enfrentando a la vulnerabilidad del ciudadano peruano frente a la delincuencia, frente al crimen, frente a la inseguridad. Somos vulnerables. Nuestros hijos son vulnerables, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares son vulnerables. Entonces, hay dos maneras de abordar el problema. El primer modo de abordarlo es a través del sistema de justicia. ¿Dónde está la policía para reaccionar de manera más rápida ante estos hechos? Ya se está poniendo en debate otra vez algo que, fíjate, ya es legal. Es decir, en este momento cuando tú vas a una comisaría y reportas que tu hijo menor se ha perdido, ¿no?, ya el policía no debe esperar las 24 horas que antes, hace varios años, hace más de 8 años, se tenía que esperar. Hoy en día la policía está obligada a lanzar alertas, a comunicarse con las demás comisarías, a transmitir el mensaje, digamos, a las centrales de emergencia, etcétera, etcétera. Esto la población no lo sabe, la Policía Nacional no lo está comunicando correctamente, y este es un mea culpa que tiene que hacer la policía, porque definitivamente la población tiene que saber que si mi hijo se pierde y ha pasado 1 hora, hora y media, 2 horas, yo tengo todo el derecho a que la policía actúe en ese momento. Eso es el primer tema de cómo funciona la policía. Luego viene evidentemente ya el sistema penal en sí mismo, es decir, cómo se procesa y cómo se pena, ¿no es cierto?, a estos delincuentes, criminales, digamos, que son, digamos, quizás de lo peor que uno puede encontrar en la sociedad. Y en ese sentido volvemos al tema de la impunidad, volvemos al tema de lo lento, de lo mal y de lo injusto que es nuestro sistema judicial. O sea, hay todo un tema por arreglar. Pero el otro tema, Claudia, que es también de fondo y es muy importante, es el tema educativo y el tema formativo. A este punto quería llegar, José.
Yo quiero que des una opinión realista. Y de eso se trata, ¿no? Yo creo que hablar de una planificación a nivel educacional nos va a tomar mucho tiempo. Y esto es una problemática que no es nueva en nuestro país, es una triste, dolorosa realidad. Hace muchísimos años, ¿crees tú verdaderamente que una política de educación en no violencia, de valores, en una escuela de padres más activa, a tener más cuidado en los hijos, va a funcionar? ¿No es momento de tomar medidas como una castración química? Bueno, ya descartaste la pena de muerte, pero una medida más severa con el agresor. Mira, lo que ocurre es que la política pública debe concentrarse, creo yo, en invertir en aquellas estructuras sociales que son más estables, más valiosas y que son también las estructuras formativas. Fíjate lo que hemos hecho, ¿ya? Hemos hecho que la educación pública prácticamente relegue a los padres de familia, ¿sí?, a un lado. Los padres de familia en la educación pública, en la educación estatal peruana, prácticamente no tienen un rol. Las asociaciones de padres de familia son prácticamente también entidades administrativas, que efectivamente, dependiendo del colegio, tienen más o menos relevancia, pero se han convertido en entidades administrativas que coordinan actividades y miran 4 o 5 cosas que no son relevantes. La familia es el núcleo básico de la sociedad. Entonces, no tenemos un ministerio, no tenemos una política pública que fortalezca a la familia. Tenemos políticas públicas que son para los niños, para las mujeres, para las poblaciones vulnerables, para el colegio, para el hospital, pero nadie se está enfocando en fortalecer ese núcleo familiar. Entonces, poner psicólogos en los colegios, todos hablan de eso. Es imposible, es irreal. No existen 80.000 psicólogos en este país que puedan en este momento ir a cada colegio. Presupuestalmente es un problema. Sería cargarle otra vez al Estado el rol de psiquiatra, psicólogo, formativo, de profesor. No, lo que hay que hacer es fortalecer el rol de los padres de familia en la educación de los niños, el cuidado y la protección de los padres de familia con respecto a sus hijos. Y hay modelos internacionales sumamente valiosos que ya están en los países más desarrollados. En países como Noruega o Finlandia, los padres de familia participan mucho más de la gestión de los colegios, muchísimo más. Y eso aquí, por ejemplo, no lo promovemos. Y es algo tan de base y tan importante. Entonces, hay toda una tarea que realizar en términos educativos, en términos de salud pública, por ejemplo, el tema de la salud mental. ¿Cuánta prioridad le da el Ministerio de Salud a la salud mental, que es una política totalmente relegada? En el Perú hay muchos cientos de miles de personas que tienen problemas psiquiátricos no diagnosticados y que no reciben la atención debida. Con entonces, la postura que tú has asumido en este momento, para ti lo más viable entonces sería una cadena perpetua. No, lo más viable sería efectivamente afinar los mecanismos penales, judiciales, para que los procesos sean mucho más rápidos, más expeditivos, para que un criminal de las características que tienen estas personas, que son violadoras, que son asesinas, digamos, no de uno, sino de varios, asesinos en serie, violadores en serie, sean penados mucho más rápido. El sistema judicial tiene que funcionar de una manera mucho más eficiente. Pero definitivamente no podemos postergar el trabajo de base, el trabajo de fondo en colegios, en sistemas de salud pública, y fortalecer el ámbito familiar. Nos hemos dedicado culturalmente a relativizar la familia, a criticarla, a destruirla, digamos, a no considerarla como una institución válida, básica, valiosa de la sociedad. No se habla de la familia en la política pública. Se habla, como te digo, de los individuos, de los actores particulares, pero nadie tiene una política pública con respecto a la familia. Y es en la familia, Claudia, donde se ha formado esa pequeña niña que ha muerto asesinada, y es en una familia en la que se ha formado también ese delincuente. Entonces, ¿qué estamos haciendo para fortalecer la familia? En definitiva, se necesita todo un trabajo articulado, un trabajo formativo, un trabajo instructivo, pero aquí hay una arista importante también que no estamos tocando en todo el escenario y que nos hace regresar también al papel que está jugando la Policía Nacional. La policía tiene ya una imagen bastante mermada en el ciudadano. El ciudadano no cree más en la Policía Nacional y casos como estos nos hacen regresar al escenario en donde el ciudadano tiene una sensación de que la policía está coludida con los delincuentes. Ojo, este es un
hombre que ya tiene un antecedente, ya tiene violaciones dentro de sus antecedentes policiales, y cuesta creer que una persona con ese registro policial esté en la calle. Entonces, en definitiva, ¿qué está pasando con las autoridades? Mira, es interesante. Vamos a enfocar el tema por una realidad muy, muy difícil también para la policía. Policías que son mal pagados. Policías que muchas veces no tienen el equipamiento, la infraestructura, las condiciones tecnológicas para poder hacer su trabajo correctamente. Policías que tienen que vender sus días de franco muchas veces para poder completar ese sueldo y así mantener sus realidades familiares. Policías que vienen y es la verdad, no siendo formados adecuadamente. Porque una institución policial hoy en día no solamente tiene que aprender a usar la pistola, digamos, y salir a patrullar las calles, tiene que aprender acerca de temas sociales, tiene que estar formado en derechos humanos, tiene que estar formado en buen trato, en identificar qué requiere cada población de él como policía, qué requiere un niño, qué requiere un adolescente, qué requiere una mujer, qué requiere un anciano, un adulto mayor, qué requiere un colegio. Tenemos una policía precariamente formada y debo decirlo. ¿Crees tú que esa es una justificación a todo este círculo de impunidad? Porque basta tener 2 dedos de frente para recibir una denuncia de esta magnitud, pasarla a un juzgado y que se ordene una detención preliminar hasta que la investigación pueda seguir. De acuerdo, o sea, como te decía, el sistema judicial no funciona correctamente, pero cuando ya uno analiza a la policía de esta manera, y yo he tenido la oportunidad de entrar un poco en el fondo del tema, uno se da cuenta de que efectivamente le estamos pidiendo a nuestra policía, que hace muchos esfuerzos por mejorar su imagen y por trabajar otros temas de una manera más proactiva, le estamos pidiendo un nivel de atención a la población que sus efectivos no tienen. O sea, el policía peruano no está preparado para ser empático con una población como la peruana, que está tan resignada y tan, digamos, acostumbrada a ser violentada, a ser vulnerada, a ser maltratada. El policía se convierte en un maltratador más, digamos, entre comillas, ¿no? Y lamentablemente esto además se suma, como te decía, a que muchos de los policías que hoy en día trabajan en el Estado, trabajan en las calles, no están en los lugares en donde deberían estar. Y esto yo lo he mencionado acá. Tienes patrulleros, digamos, a montones en calles y avenidas de Lima, en donde casi no hay delincuencia, parando carros con unas polarizadas, solamente para ver si pescan algo, tocando la corneta atrás para ver si te paran, para pedirte el brevete, cuando además eso es ilegal porque no deberían parar a nadie. Pero además, ¿eso de qué te habla? De un manejo ineficiente, además, hablando de la calidad de la policía peruana, que lamentablemente no está bien capacitada. Fíjate ya en la gestión y en la eficiencia de cómo se usan las patrullas, los policías y los efectivos que tienes. Es evidente que hay zonas en Lima y en zonas en las ciudades más importantes del país que son zonas mucho más rojas y más calientes. Ahí no entran los policías. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando, digamos, no? O sea, acá estamos hablando ya del sistema de reacción frente a la delincuencia. Esto tiene que ir acompañado, como te mencionaba, de todo un trabajo de base, de empezar a repensar las políticas públicas, ¿no? ¿A dónde las estamos enfocando? Vamos a atender a las mujeres, a los niños, a los ancianos, está perfecto, pero ¿en qué momento hacemos que la familia, padre, madre, etcétera, etcétera, participen, digamos, de las instancias formativas, de los colegios, de los sistemas de salud pública, el tema de la salud mental que te mencionaba? Entonces, hay cosas que hacer en la reacción, en la respuesta a la delincuencia, y hay cosas que hacer en la base para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Yo creo que es importante todo lo que has señalado. Y esto queda en una opinión que tú y yo podemos tener. Lo importante es que no pase una semana y la gente se olvide, no solo de este caso, sino de que verdaderamente son los ministros, son los congresistas a través de esta representación parlamentaria que tienen toda la facultad de poder crear normas nuevas, derogar algunas. Entonces yo creo que eso queda a debate precisamente de ellos, y esperamos que se pueda hacer, porque no podemos contribuir a la impunidad. Tal vez nuestras posturas son más diferentes, porque yo sí soy más pasional y me dejo llevar por la indignación que siento, no solo por Ximenita, sino por la ola de violencia que hay en nuestro país. Pero es importante poder, José, que la gente conozca que mecanismos
hay y que hay que hacer nada más una política más consciente en nuestro país, y eso empieza por nosotros mismos como ciudadanos. Y para concluir un poco el tema, tienes razón, Sí. es decir, el debate sobre la pena de muerte puede estar abierto, el debate sobre la castración química, el debate sobre la cadena perpetua, son debates que pueden estar abiertos y hay que abrirlos, digamos, técnicamente. ¿No? Para ver si hay un beneficio mayor que el costo social que puede traer, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el tema, como te digo, pasa de plano, y hay muchas cosas que hacer en la reacción, en la respuesta a la delincuencia y en la base, definitivamente, ¿no? Yo espero, José, que este tema no quede de lado, porque estamos con un ambiente político bastante cargado también, y es precisamente a donde tenemos que ir en este momento, porque parece que la izquierda en este momento se ha unido en un ideal, que es vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nuevo Perú y Frente Amplio presentan 2 mociones de vacancia por separado, con el mismo ideal, y además incidiendo en esta incapacidad moral del presidente Kuczynski para gobernar frente a los nuevos indicios en el caso de corrupción más grande de Latinoamérica. La vacancia en este momento, donde se ha proclamado el año del diálogo, de la reconciliación, donde se ha denominado un nuevo gabinete y donde aparentemente en este momento se está trabajando no en una política de diálogo, sino en una política de tratar de estabilizarnos luego de un año bastante difícil. ¿Atenta o no atenta contra la gobernabilidad de nuestro país este pedido de vacancia? ¿Es justo? ¿El camino en este momento es vacar al señor Kuczynski? Mira, en los años 70 y en los años 80, también sobre todo, la situación económica del país, la hiperinflación, la escasez, la cantidad de empresas públicas en deuda que teníamos, una regulación absolutamente estatista y proteccionista, y la pobreza que era tremenda y escalaba y crecía, además del terrorismo, digamos, ¿no? Pero toda esta situación económica, para empezar, en los años 80 afectó mucho la situación política del país, ¿sí? Sí. Nos caímos, tuvimos casi 15 años de terrorismo muy fuerte, y la economía afectó la política. Hoy lo que está ocurriendo, 40 años después, es que la política está afectando la economía. Es decir, no solamente es un tema de ruido político, es un tema de... Estamos frente a un escenario en el cual todas nuestras instituciones políticas están siendo cuestionadas en la base. Congresistas que se van de un lado para otro, que dicen que ya sabían que PPK era corrupto, pero luego no dijeron nada, y luego cuando tocó votar por la vacancia salieron caminando del hemiciclo. Sí. Congresistas que forman nuevos partidos, nuevas bancadas o nuevos grupos porque tienen rencillas personales, congresistas que no producen leyes técnicas, que son más bien la gran mayoría un tremendo mamarracho. Vamos ahora al tema del Ejecutivo, ¿no? Un presidente débil que desde el inicio de su gobierno careció, digamos, de las herramientas políticas, estratégicas para poder generar consensos, para poder avanzar, y además que tenía una serie, pues, entre comillas, de guardados, digamos, o chicharrones que eran muy graves, ¿no? Sí. Nadie es perfecto en esta vida, todos hemos tenido nuestros salpicones, digamos, pero no es lo mismo, digamos, tener errores privados o personales a tener errores de este tipo, o caídas, o actos, posiblemente corrupción, cuando vas a ser presidente. Entonces, el escenario hoy en día, ¿cuál es? Pareciera que PPK es un lastre. Y si bien es cierto, la izquierda está promoviendo una moción de vacancia que probablemente no sea aprobada, todo esto va a empujar naturalmente a que, después de las declaraciones de Jorge Barata, ¿no?, la imagen, parece ser, del presidente esté mucho más mellada. Entonces ya hay analistas, y no son pocos, los que están planteando que no falta mucho para que PPK tenga que o renunciar o volver a ser vacado. ¿La renuncia crees que en el lugar de Pedro Pablo Kuczynski sea una opción? No, porque una persona como él, evidentemente después de tantos años de recorrido político, empresarial, en primer lugar va a poner su imagen. Por supuesto, y que ha tenido la oportunidad de y poder en segundo renunciar, lugar, tampoco lo va a hacer porque el renunciar lo pondría en una situación de vulnerabilidad frente a la justicia. Es cierto. Entonces, estamos en un escenario complicado, como te digo, porque pareciera que PPK es más un peso muerto que un activo que te puede servir para algo. O sea, ya el solo hecho, de pensar en la posibilidad de negarle que viaje
para condicionar lo que va a la Comisión de Lavajato, ya es poner al presidente casi en el lugar de un sospechoso más. O, digamos, como lo veíamos en algunas notas, el hecho de que en este momento Pedro Pablo Kuczynski prácticamente ya no aparezca en el espacio público diciendo cosas importantes. ¿Qué tema importante, qué reforma importante, qué participación importante ha tenido Pedro Pablo Kuczynski en los últimos 4, 5, 6 meses? Nada. Habla ya de minucias, da declaraciones por acá que son irrelevantes, se defiende por acá, inaugura unas cuantas obras por acá, pero sus declaraciones ni siquiera son tomadas en cuenta por los medios. ¿Y ahora qué te parece? ¿Cuánto daño pueden hacerle los Avengers en este momento a la presencia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Lo que ocurre es que más que daño, porque todavía son dos temas que van en paralelo, ¿no? Así como tenemos una figura presidencial muy débil y muchos elementos de información que se van a aclarar en los siguientes días, en las siguientes semanas, con las declaraciones de Barata, y que pueden pegarle a PPK, y que pueden pegarle a Keiko, y que pueden pegarle a Alan, o sea, le puede pegar a todos, ¿no es cierto?, digamos, en cadena. Ese es un tema. El otro tema es la posición que está asumiendo Kenji. Evidentemente, acá yo voy a dividir la posición pública de mi posición personal. La posición pública es que evidentemente se está posicionando en un espacio vacío, que es un poco el centro, ¿no? No solamente a nivel técnico, político, a nivel de opiniones, de estilo de hacer política, sino también que en esta polarización que hay entre la izquierda, una derecha, entre comillas, más del lado del ejecutivo, más tecnócrata, unos keikistas que no atan ni desatan porque no tienen una postura, Kenji está agarrando ese espacio en el medio en el cual le va a ir muy bien para el 2021, porque probablemente su hermana salga mellada, PPK, no sabemos si va a terminar, y los demás políticos tradicionales van a estar igual de alicaídos, digamos. Entonces, sí, es evidente que Kenji está posicionándose relativamente bien en el tinglado, ¿no?, en el escenario político. También es evidente, a mi parecer, y acá yo hablo más de manera personal, que si bien es cierto, tiene alguna astucia, tiene algún olfato político, casi no se puede esperar una reflexión profunda, honda, digamos, técnica de parte del hermano menor de los Fujimori. O sea, realmente articula pocas palabras, dice casi nada, y no tiene una posición sobre el debate de las reformas, sobre temas técnicos, no es un estadista. Un estadista tiene que saber de cómo manejar un Estado. Creo que todos hemos sido testigos de que el objetivo principal de Kenji Fujimori era la liberación de su papá. Tendió puentes de diálogo desde el inicio con el gobierno, muy cercano y tal. Hoy que lo logró, ya su cometido será formar una bancada con los Avengers. Y esto nos pone en dos situaciones. La fricción de Fuerza Popular y el objetivo de Kenji, que no queda claro en este momento. En el 2021 nosotros estaremos ante la posibilidad de que Kenji sea candidato a las presidenciales. Por supuesto. O sea, la posibilidad de que sea candidato la tenemos ya ahorita. Y no está de más decir que sea que lo haya buscado, entre comillas, todo planificado Alberto, o que lo hayan conversado, que podría ser. A mí más bien me parece que en un espacio político tan informal como el peruano, estas cosas se han ido dando día a día, ¿no? O sea, yo no creo aquí una teoría de la conspiración en la cual Alberto, Keiko y Kenji se sentaron y, digamos, y jugaron ajedrez juntos. No. Simplemente se han ido dando las cosas. Keiko ha ido perdiendo mucho poder, se ha ido debilitando. Su imagen puede quedar, como te decía, y su posición mucho más mediada con las declaraciones de Barata, aunque se ha desprendido este lastre del indulto comprado, ¿no? Igual ha quedado muy debilitada. Entonces, hoy en día, Kenji es una posibilidad para el 2021, sí. Pero aquí tenemos que evidentemente ver la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Quiénes serían los otros candidatos en el 2021? ¿Qué figuras aparecen? Yo no veo en este momento figuras que puedan trascender en este momento. Personajes como Julio Guzmán no tienen el apoyo, no solamente popular, sino que además no tienen partido. Y sus opiniones también han sido bastante fofas y bastante débiles. Siempre, en general, no se le ve consistente. Personas como Verónica Mendoza o gente de izquierda
en este momento también están debilitados por la coyuntura política. Creo que en este momento Odebrecht y los destapes que se vengan más adelante van a jugar un papel importante, no solo en los futuros contendedores, postulantes a la presidencia, sino a este momento como líderes de fuerzas políticas, como representantes, como exministros y tal. Odebrecht va a ser un maretazo en nuestro país y aún estamos ni en la mitad de esta investigación y ya comprometiendo a 4 expresidentes. La situación se complica mucho. ¿Y sabes, Claudia, qué es lo que ha sido un denominador común entre todos los políticos que en este momento están ahí en el debate, que es muy interesante, fíjate? Se ha recibido plata. No solamente el tema de estar involucrados en temas de corrupción, sino que tú puedes dividir por acá a la izquierda, puedes poner por acá a Keiko, puedes poner por acá a Kenji, por aquí a PPK, pero ¿sabes qué? Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, con este caso de las farmacias, sí, de la compra de Pexa a cargo de Primax, digamos, regulaciones que se están generando, todos, de derecha, de izquierda, de centro, keikistas, kenjistas, lo que sea, todos están proponiendo una regulación, una legislación en donde el Estado es un Estado controlista que está interviniendo y que quiere meterse a manejar, digamos, el mercado, ¿no es cierto?, de manera intervencionista, autoritaria. Fíjate cómo apristas, fujimoristas, de la bancada de PPK, todos han estado de acuerdo de alguna u otra forma en controlar los precios de los medicamentos. ¿No? Y uno agarra y dice, oye, pero espérate, estás hablando de una compra de una empresa, estás hablando de cadenas farmacéuticas, estás hablando de un mercado efectivamente en donde se distribuyen medicamentos, pero no estás hablando del sector salud, no estás hablando de la distribución de medicinas en general, que es mucho más amplia. Sin embargo, ya estás pensando en generar una autoridad para controlar los precios, como si estuviéramos en Venezuela o como si estuviéramos en la época, digamos, de Alan García en los años 80, ¿no? Y eso sí, es interesante, todos los políticos coinciden en eso. Están divididos, se van por cualquier lado, tienen problemas por acá, por allá, de corrupción, etc. Pero en lo que todos coinciden es un tema, es un vicio de nuestros políticos, es apenas aparece algo en el mercado que a ellos les genere incertidumbre, ya buscan una ley para controlar, para meterse, digamos, en el mercado y para intervenir en el mercado. Lo cual, digamos, nos habla de algo muy importante y es hasta qué punto nosotros los peruanos, digamos, los ciudadanos peruanos, vamos a dejar, ¿no?, que nuestros congresistas, digamos, y nuestros funcionarios públicos creen leyes, creen normas, regulaciones que no son técnicas, sino que al contrario terminan haciéndonos más daño o que nos pueden afectar más a nosotros los consumidores, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Vamos con esta visita de Maduro. ¿Se le debe denominar persona no grata? Pero por supuesto. Mira, ¿qué está pasando en Venezuela, ya? Escasez de alimentos, escasez de medicamentos, violación de derechos humanos constante y sistemática, un país que tiene una inflación tremenda, está número 1 en el ranking, digamos, no solamente de corrupción y ahora también de inseguridad y delincuencia, sino también ya está entre los primeros países, sino el primero en inflación a nivel mundial. Es un país en el cual la pobreza ha crecido tremendamente, siendo aún un país en el cual las reservas de petróleo son las más grandes del mundo, ¿no? Y ha pasado de producir, fíjate, de, no sé, 2.000 millones de barriles de petróleo a producir 1.300, 1.500, 1.600. Y aún así, con esa cantidad de petróleo, es un país pobre, es un país destruido, es un estado fallido. Ese señor que está en este momento presidiendo ese país tiene que ser condenado. Es decir, tiene que ser denunciado públicamente, tiene que ser puesto en evidencia. Bueno, la evidencia está, ¿no? Sino que quieren hacerse, creo, los ciegos ante tanta crisis. Pero los países sudamericanos han tenido durante muchos años... Los países sudamericanos, los organismos internacionales, ¿no?, pueden hacer más allá, pueden hacer más cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el freno para que no se pueda vetar a Maduro después de tanto daño? ¿Cuál crees tú? ¿Debe intervenir Estados Unidos? ¿Cuánto petróleo distribuye y regala Venezuela en varios países centroamericanos, en varios países sudamericanos también,
¿no es cierto? Los vínculos que ha tenido Venezuela, por ejemplo, con Brasil en toda la época de Lula y de Rousseff, la cantidad de petróleo que se regalaban, los vínculos que tenía Hugo Chávez y que tuvo Maduro con Cristina Fernández en Argentina, la cantidad de petróleo que le regalaba a Argentina, la cantidad de petróleo que regalaban a Bolivia. José, y aprovechando la oportunidad de que estamos hablando de Maduro, el Perú se ha vuelto uno de los blancos favoritos para los inmigrantes venezolanos. De acuerdo. ¿Cómo afecta esto el crecimiento económico de nuestro país y la igualdad de oportunidades laborales? Nosotros estamos atravesando una crisis de gobernabilidad que nos pone también a mirar el terreno económico porque estamos tratando de reactivar la economía en nuestro país. El fenómeno del Niño nos dejó un déficit de puestos de trabajo que no se generaron. Estamos, creo, esperanzando la economía solo en los metales, pero recibimos cada vez más inmigrantes. Mira, ¿de qué manera nos afecta esto? Es una muy buena pregunta y gracias por hacérmela, porque además hablando en el contexto justamente del culpable de todo esto, que es el chavismo, Nicolás Maduro y todos los esbirros y delincuentes que tiene a su cargo, digamos. A ver, la migración no es ni mala ni buena, ¿sí? La migración es un proceso natural, casi natural, vamos a llamarlo así, que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en cuanto país, cuanta cultura, cuanto imperio, cuanto reino conozcas. Perú es Perú gracias a la migración primero de los españoles, sí, luego de la población africana, luego una población china muy fuerte, luego una población japonesa y luego la cantidad de italianos, franceses e ingleses que llegaron. Los argentinos son lo que son gracias a la cantidad enorme de italianos que llegaron a su país, además también de gente de Europa del Este, palestinos, digamos, israelitas, etc. Chile también recibió una fuerte migración alemana, británica, etc. Entonces, la migración en sí no es ni mala ni buena, número uno. Número dos, los venezolanos que están llegando al país en este momento no llegan a ser más de 120.000, ¿ya? En total al año. Y hasta ahora los que han accedido o están solicitando sus papeles, sus permisos temporales o, digamos, su refugio en este país, tienen más o menos, estamos hablando de un número similar. Con este número, Claudia, ya, tú no afectas a un mercado. Tú lo que haces es generar, efectivamente, una población que se pone a trabajar. Ahora, el Perú es un país informal. Entonces, ¿dónde están trabajando la gran mayoría de venezolanos que llegan? En el sector informal. Entonces, si vamos a hablar del sector laboral en el cual están entrando, lamentablemente para ellos, están entrando en un sector que es de alta rotación. Y el favorito en el país, porque la informalidad... Y el que ocupa el 73% sí, del trabajo en el país. Número dos, así como vienen a trabajar, vienen también a poner empresas. Porque cada trabajador que está llegando no necesariamente va a trabajar a un restaurante o a un edificio o a un comercio, a un negocio, sino que muchas veces empiezan a generar ellos mismos sus propios negocios. Claro, pero son muy pocos los casos, ¿no? Porque vemos que la tendencia claro, es a estar trabajando en restaurantes de meseros, en construcción, en cosas así. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, es decir, la estadística, la data nos va a ir diciendo dónde se van ubicando estos jóvenes, esta cantidad de venezolanos que van llegando. Y lo tercero, clave, que es muy importante, es lo siguiente. Cuando alguien llega a tu mercado laboral a competir contigo, ¿ya? Eso tú lo puedes ver de dos maneras. Tú lo puedes ver de la manera negativa y decir, uy, me están robando un espacio. O lo puedes también ver como una oportunidad para medir hasta qué punto tu trabajo era valioso y era competitivo. Y parece ser una broma, pero se ha viralizado en redes el caso de este peruano que exige de vuelta su trabajo quitado por un venezolano. Es que ahí está la distorsión que te mencionaba, ¿no? O sea, es decir, es como si nosotros, es como si yo, por ejemplo, ¿no? Mi familia por parte de mi madre viene del norte, viene de Chiclayo y llegaron a Lima hace mucho tiempo, hace muchos años, digamos, y trabajaron acá. Es como si los limeños de aquel entonces, los años 50, 60, le dijeran pues a mi abuela y a mi abuelo, oye, devuélvenos al trabajo. Entonces tú me podrías decir, no, es que tú eres chiclayano, es que tú eres peruano. Sí, pero igual, estoy llegando a una provincia, estoy migrando y te estoy quitando el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que eres venezolano. Al final, la capacidad que tenemos para producir, para ser competitivos, es lo que va a determinar quién se gana un puesto. Lo que sí no debe ocurrir, y eso sí es cierto,
y creo yo que el Estado peruano tiene que garantizar las condiciones mínimas para que eso no ocurra, es que toda esta población venezolana, como te decía, termine alimentando este sector informal y generando más informalidad. Eso sí sería penoso, como te digo, en primer lugar por los propios venezolanos, porque entrarían en esta dinámica viciosa en la que estamos, pero además porque ya tenemos suficiente informalidad. Entonces, yo creo que lo que sí se podría hacer es fomentar programas para que los venezolanos que lleguen traten de incorporarse a un sector formal del trabajo, no al informal, sino al formal. El problema es que el sector informal es el más rápido para contratar, el más barato, ¿no es cierto? Y el que ofrece las condiciones de trabajo menos justas, digamos, y menos equitativas. Entonces, lamentablemente por la necesidad que tienen van a llegar ahí. Yo veo con esperanza esta migración por dos razones. Primero, porque están llegando muchos jóvenes que tienen una carrera, y eso sí me consta haberlo visto. El 90%, ¿no? tiene una carrera profesional y probablemente estén buscando crecer. Sí. Número dos, recuerda que no somos el único destino migratorio. Hay muchos venezolanos que pasan por Perú, pero están pensando en irse a Chile o Argentina. Y en tercer lugar, mira, Claudia, en los años 70, ¿ya? Cuando Venezuela era una especie como de emirato árabe en Sudamérica por la producción de petróleo, tenía niveles de crecimiento del PBI más altos que los Estados Unidos, que los varios países desarrollados. Muchos peruanos, muchísimos peruanos, migraron a Venezuela. De hecho, muchos más peruanos de los venezolanos que ahora están migrando acá. Y en esa época, esos venezolanos luego, y tú lo puedes constatar por historias familiares y casos muy particulares, tuvieron hijos en Venezuela, formaron una familia en Venezuela y muchos de ellos regresaron aquí, con otra condición económica, con otra situación laboral distinta. Entonces, hay también una gran cantidad de venezolanos que no se va a quedar aquí en el país, que está esperando que la situación mejore en su país para poder volver. Claro, bueno, hasta que mejore de verdad que van a pasar muchos años. Ojalá que no, y ojalá que ese régimen, digamos, de Maduro, ese régimen chavista, madurista, bananero que han implementado a costa y en contra de la población venezolana termine rápido. Yo creo que Nicolás Maduro debe ser declarado una persona no grata en el país. Si algo bueno ha hecho PPK en todo este tiempo, la democracia, y si algo bueno ha hecho PPK, ha sido eso, que desde el primer minuto fue firme en su posición frente al régimen de Maduro. Y tenemos una buena situación ahora en Latinoamérica porque los presidentes en general ya no son esos presidentes socialistoides, digamos, que le hacían el coro a Chávez o Maduro, sino que tenemos regímenes con presidentes más de centro, más demócratas, ¿no? Que ya le han plantado, digamos, el rostro a esta dictadura que se está llevando a cabo en Venezuela, ¿no? José, el tiempo ha quedado cortísimo. Te agradezco por haber estado con nosotros en la edición central.